Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del SEICA. Hoy la verdad es que tenemos un día muy especial, al menos para mí lo es, y sé que también para el equipo del SEICA y para todos los que nos siguen. Hoy nos acompaña la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim, y antes de leer su reseña, la verdad es que para mí es un gran honor que Linda esté con nosotros. Ella lo sabe y lo hemos platicado varias veces. Ha sido mi maestra, mi mentora, incluso desde antes de empezar arqueología. Ya conocía yo de su trayectoria. Y la primera materia que llevé en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, nos pidieron hacer una investigación de algún arqueólogo o arqueóloga que nosotros quisiéramos, alguien de la historia o alguien contemporáneo, y yo elegí hacer el trabajo de Linda, y me acuerdo que fui a su cubículo ahí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y a preguntarle cómo había llegado ella a la arqueología, cuál era su línea de investigación, y a partir de ahí, y lo que yo ya había leído de ella, pues la verdad es que ha sido siempre mi referente en arqueología, siempre mi referente en el mundo de la investigación, y para mí es un honor que nos acompañe hoy día, y también un honor haber sido su alumna, que sea mi mentora, y agradecerle también el que haya aceptado ser parte del proyecto arqueológico Magdala, el que nos haya permitido utilizar su metodología interdisciplinar, y que de alguna u otra manera siempre ha estado presente asesorando al pendiente todo lo que hacemos el Magdala. Entonces, la verdad es que agradecer de manera muy especial, ahora sí que a título personal, el que Linda nos acompañe hoy día. Y ahora sí, me permito leer su reseña antes de cederle los micrófonos a Linda. Linda Rosa Manzanilla Naim es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctora de tercer ciclo en Egiptología por la Universidad de París 4, Sorbonne. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Es autora y o editora de 32 libros, 220 artículos y capítulos, 9 reseñas y 73 informes técnicos sobre temas relacionados con el surgimiento y transformaciones de las sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina. Las dos tesis que presentó se refieren al origen del Estado en Mesopotamia y en Egipto para la maestría y el doctorado respectivamente. En particular, ha desarrollado una línea de investigación que privilegia la articulación interdisciplinaria para avanzar en el conocimiento sobre el estudio de la vida doméstica en los primeros desarrollos urbanos, con la articulación de la arqueología con la paleobotánica, la palinología, la paleozoología, la química, la física, la geografía, la geología, la osteología y la genética. Ha excavado en México, particularmente en el Valle de Teotihuacán y en Cobá, Quintana Roo, en Egipto, en Turquía Oriental, en Israel y en Bolivia. Ha dirigido 37 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 16 de doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Recibió el premio a la Academia de la Investigación Científica en 1991, premio Alfonso Caso de Lina a la mejor investigación en arqueología en 1994 y en el 2013, el Presidential Award de la Society of American Archaeology en 1999, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Sociales en 2003. En diciembre del 2015 recibió asimismo el Premio de Investigación del Shanghai Archaeology Forum, que forma parte de la Academia China de Ciencias Sociales, el Premio Crónica en 2016 y la Medalla Anáhuac en Humanidades, Filosofía y Letras en 2017. Es doctora honoris causa por la UNAM desde el 2010 y por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayachuco, Perú, desde el 2019. Y bueno, como les decía, pues bueno, es así como yo creo que todos tenemos una maestra que la recordamos en la memoria por algo. Bueno, pues Linda es esa mi maestra que siempre estará en mi memoria. Linda, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este espacio. Y bueno, te cedo el micrófono y la cámara toda tuya. Muchísimas gracias a la Universidad Anáhuac México
particularmente a la vicerrectora, la doctora Sonia Barneche, al maestro Carlos Lepe, coordinador de proyectos estratégicos de investigación, y sobre todo a la maestra Marcela Zapata, directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad. Sus palabras, su afecto y el haberme presentado, estar con ustedes. La Universidad Anáhuac me hizo favor de invitarme a ver el inicio, y a 10 años del inicio del proyecto Magdala, una experiencia muy satisfactoria en ver cómo México puede jugar en las grandes ligas de la arqueología internacional gracias a la energía y al tesón de Marcela Zapata. Y obviamente de quienes la acompañan, quienes subvencionaron este proyecto. Obviamente les doy las gracias de haberme invitado y de estar con ellos en Israel, conocer tantísimos sitios arqueológicos. En esta plática les voy a hablar sobre la vida doméstica en Teotihuacán. Las casas son los lugares no solo donde vivimos a nivel familiar, donde nacimos varios de nosotros, donde comemos, nos reproducimos, producimos cosas. Son espacios que dejan en el registro arqueológico mucha información que hay que rescatar. Desde los materiales constructivos y la forma de la vivienda que nos hablan de acceso a recursos, jerarquía social, cosmovisión, las áreas de actividad internas y externas que nos permiten hablar de la organización del trabajo familiar, la estructura de la unidad doméstica, el ritual, las identidades sociales, las jerarquías, incluso la orientación del acceso de nuestras casas y de las casas del pasado, a veces tienen que ver con la cosmovisión. La arqueología tiene fuentes para hacer sus interpretaciones, no solo de los contextos excavados. Muchas de nuestras excavaciones, arriba a la derecha pueden ver una, pues los muros de estas casas o conjuntos habitacionales se conservan a 60 centímetros de alto, a veces un poquito más. Tenemos la planta de las estructuras, pero nos falta información, por ejemplo, sobre la techumbre. Y esta información la tenemos que recabar, por ejemplo, de las maquetas que encontramos en el registro arqueológico. La tecnología constructiva la rescatamos a veces de los pueblos originarios que todavía construyen sus casas como lo hacían hace siglos. Y obviamente las chozas del formativo nos hablan de la familia nuclear. Estas viviendas de 25 metros cuadrados de familias que son papá, mamá e hijos, mientras hay otras casas que son más complejas y que nos van a hablar de otras formas de organización familiar. Aquí tenemos conjuntos mayas residenciales versus la choza del campesino maya actual, que es precisamente la choza de la familia nuclear. Obviamente los grupos arquitectónicos reflejan a familias extensas con sirvientes y con allegados. Y en el año de 83 y 84 tuve la oportunidad de excavar con Antonio Benavides un par de solares mayas en el proyecto Cobá, donde se puede ver precisamente la albarrada, que es este muro bajo que rodea el espacio doméstico de una familia extensa, donde cada familia nuclear tiene su propio plataforma dormitorio, cada una tiene su cocina de materiales perecederos, pero comparten el santuario a los ancestros. El santuario a los ancestros ubicado
al este de la pequeña plaza. A veces hay huertos también en la parte sur y otras zonas de cría de animales domésticos, etcétera. Eh, los grupos de las familias extensas del área maya se pueden ver en distintas jerarquías en los distintos sitios. En el Valle de Teotihuacán, en 1974 y 75, con Marcela Frangipane, tuve la oportunidad de excavar la vivienda de estas familias nucleares en chozas de bajareque, alrededor de patios empedrados, estas chozas muy simples de 25 metros cuadrados, ¿verdad? Que representan la forma de vida de la familia nuclear con sus distintas áreas de actividad. Y esto pasaba en el Valle de Teotihuacán en los últimos siglos antes de la era, mientras más allá de la Cuenca de México, en la ladera este del Popocatépetl, vemos otra situación, una vida doméstica más compleja que las doctoras Patricia Plunkett y Gabriela Uruñuela han develado en sus excavaciones en los sitios de Tetimpa, Petlachica, Cruz del Milagro, es decir, conjuntos habitacionales de 3 estructuras alrededor de patio con altar. Esta conformación la vamos a ver después en Teotihuacán del Clásico. Es decir, las chozas de las familias que yo excavé en Cuanalán, que están en el Valle de Teotihuacán, no reflejan lo que va a ser la vida en el Clásico, en la enorme ciudad de Teotihuacán. Pero en el Valle de Puebla, en la ladera este del Popo, tenemos el precedente de esta conformación de 3 estructuras alrededor de patio con altar, estructuras construidas con tablero y talud, altares en los patios domésticos. Aquí vemos claramente el tablero y el talud precedentes de lo que va a ser la ciudad de Teotihuacán. Estos sitios fueron tapados por una erupción del Popocatépetl en el año 80 después de Cristo. Se ve que estos grupos formativos ya estaban observando fumarolas en el Popocatépetl que, digamos, hizo erupción y llenó estos sitios con la pili, que es vidrio volcánico, en 80 después de Cristo, e hizo imposible la vida en estos sitios. Vean incluso las ollas o las cazuelas con comida rellenas de este lapili. Todos estos sitios, vean ustedes la cantidad de material que tapó esta vida más compleja, que seguro los que huyeron de esta erupción fueron a dar a la gran ciudad de Teotihuacán a recrear, pero ya de manera monumental, este tipo de construcciones con tablero y talud y la disposición de 3 estructuras alrededor de patio con altar. La ciudad de Teotihuacán se va a convertir de 200 a 550 en la capital de un estado que yo he llamado tipo pulpo, porque la cabeza del pulpo es la ciudad, pero cada barrio forma sus corredores de sitios aliados hacia distintos puntos de Mesoamérica, formando los tentáculos. Aquí vemos la Cuenca de México y la mancha urbana de Teotihuacán, que es el sitio urbano de toda la Cuenca de México, rodeado de sitios totalmente rurales. El mapa de Milon nos enseña a una ciudad ortogonal de 22 kilómetros cuadrados, de 20 a 22 kilómetros cuadrados, muy ordenada, donde la diversidad étnica que vamos a ver un poco más adelante, con los barrios étnicos en la periferia y los barrios multiétnicos en el centro, refleja un nuevo tipo de sociedad. Es la primera vez que vemos, en primer lugar, una enorme ciudad ortogonal, una ciudad multiétnica y con una estructura corporativa que es muy distinta a la sociedad maya. Vemos esta articulación visual entre lo construido y lo natural. Los cerros en el horizonte reflejan los ángulos de construcción de las pirámides. Una ciudad
propaganda no es sobre gobernantes, personajes únicos, sino grupos sociales que hacen distintas actividades, siempre grupos anónimos, abundancia, agua, fertilidad, una sociedad incluyente donde los grupos de Veracruz pueden jugar a la pelota con sus articulaciones, mientras los grupos de Michoacán lo pueden hacer con bastones. Entonces, tenemos a esta enorme ciudad con habitantes que provienen de distintos lugares. Sí, tocados, son elementos indéxicos, atuendos que nos dicen quién es quién sin mediar palabra. Los barrios foráneos de la periferia, tenemos el barrio de los comerciantes de Veracruz, que excavó la doctora Evelyn Rattray, que a los cuales, a los veracruzanos, se les permitió recrear su forma de vivienda original de Veracruz con adobes y techos de materiales perecederos. Los oaxaqueños constituían la minoría más grande de Teotihuacán, ubicados en toda la calzada oeste en tres concentraciones, según la doctora Verónica Ortega. Tenemos tumbas con cámara y antecámara, como lo veríamos en Monte Albán, urnas funerarias, estelas con glifos zapotecos, y es probable que los oaxaqueños hayan traído la tecnología de estucar, de preparar cal, y toda la ciudad de Teotihuacán está encalada. Hay un pequeño grupo de michoacanos en el conjunto 19 que excavó Sergio Gómez, con figurillas, con vasijas, incluso con tumbas de tiro, con entierros múltiples. Probablemente los michoacanos trajeron varios de los pigmentos foráneos de Teotihuacán. Y obviamente hay tres vectores que cruzan a la sociedad teotihuacana: la etnicidad, los grupos de oficio y la jerarquía social. Los grupos de oficio están representados en los instrumentos que encontramos en los contextos arqueológicos, en la pintura mural, pero a veces ciertos oficios de gente de cierto estatus, los sastres y los lapidarios, tienen su propio glifo. La gente del común está representada en las figurillas retrato y participan en actividades de diversa índole, agrícolas, atrapar mariposas, recolectar ramas, bucear por moluscos marinos, cargadores, gente que narra, personas que ven los ojos como si fueran oculistas, dentistas. Y de esta gente del común hemos tratado de hacer la aproximación facial, como veremos más adelante. La vivienda multifamiliar, las llamadas vecindades de los teotihuacanos, son los conjuntos de departamentos. Varios han sido excavados, unos más hacinados como barracas de trabajadores, otros más señoriales, ¿verdad? Hay distintas jerarquías en la vivienda de los grupos corporativos, y en los años 80 tuve la oportunidad de excavar una de estas viviendas ya de la periferia noroeste, Ostoyahualco 15B, donde tres familias, cada familia con su apartamento, con su cocina, cada familia con su almacén, con sus dormitorios, patios de servicio, traspatios para criar animales domésticos. Cada familia tiene su patio ritual y cada familia tiene una deidad patrona distinta. La excavación de Ostoyahualco 15B nos reveló un conjunto de 550 metros cuadrados para evidenciar a estas tres familias, y gracias al estudio químico de los pisos, a la ubicación de las áreas de actividad y los objetos de la cocina y los almacenes y otras áreas de actividad, los
ecofactos faunísticos, los florísticos y la integración de estos datos. Obviamente pudimos darle vida a una cocina teotihuacana donde paraba el anafre, comían alrededor del anafre, el sector de molienda en la esquina contraria y el almacén con ánforas anaranjado San Martín. Obviamente, este conjunto de 3 familias no estaban emparentadas entre sí. De haberlo estado, hubieran tenido un santuario común, pero cada una tenía una deidad patrona distinta. Y estas 3 familias, había una que era la principal, era la que tenía como deidad patrona al dios de la lluvia, que es la deidad estatal de Teotihuacán, tenía el patio ritual más grande, ¿verdad? Encontramos distintas representaciones del ámbito ritual, pero las 3 familias lo que compartían, además de vivir en el conjunto, era una actividad para el barrio, que eran albañiles del estuco. Pero los albañiles del estuco en la sociedad corporativa de Teotihuacán podían tener acceso a incensarios teatro como este que encontramos, a elementos rituales como las vasijas Tlaloc, incluso maquetas de templos con, por ejemplo, un conejo. La familia más pobre tenía como deidad patrona un conejo, una escultura de conejo. Y bueno, pues National Geographic en su revista de diciembre del 95 dibujó mi conjunto, trató de recrear las distintas actividades como las encontramos nosotros, y esta es la familia que tiene mayor estatus en el conjunto de Ostoyahualco 15B. Son familias independientes, no necesariamente están emparentadas, a diferencia de los solares mayas, como el Quescabencobá, que sí están emparentadas y tienen un santuario de ancestro común a toda la familia extensa. Así que, en general, los conjuntos multifamiliares teotihuacanos albergan grupos corporativos que tienen acceso a bienes foráneos, a mica, pizarra, piedras verdes. Vean la cerámica de estos albañiles del estuco. Realmente tenían acceso a cierto despliegue de estatus, pero son albañiles del estuco, viven en la periferia. Tenemos otros conjuntos excavados, el conjunto de Atetelco, que es un conjunto tardío, albergaba a militares de alto rango, aquí los vemos bailando, es uno de los 2 conjuntos de Teotihuacán, el otro es Techinantitla, que sirvieron sobre todo para militares de alto rango. El sitio de Tetitla, muy cerca de la Calzada de los Muertos, un conjunto de 3,600 metros cuadrados, pues tenía un cierto estatus distinto a Ostoyahualco 15B. Muchísima pintura mural, despliegue de riqueza, incluso la posibilidad de haber albergado personajes de alto rango del área maya. Aquí vemos otros conjuntos, Xolalpan, que excavó Liné, con muchas vasijas muy decoradas, algunas con iconografía que recuerda en algo al área maya, o estas barracas más hacinadas, que es el sitio de Tlamimilolpa. En la Ventilla 92-94, a cargo del profesor Rubén Cabrera, Sergio Gómez excavó el Frente 3, que es la vivienda de los lapidarios. En ellos, Sergio Gómez encontró las distintas materias primas, desechos, instrumentos de trabajo de la lapidaria. Y el barrio de la Ventilla tenía a estos trabajadores anclados ahí, pero que eran lapidarios. Hay otros grupos sociales representados en Teotihuacán, jugadores de pelota, ancianos, mujeres de élite, ya hablamos de los militares, los sacerdotes y sacerdotisas haciendo rituales de siembra.
Las élites intermedias, que son los nobles de rango medio, que son administradores de los barrios, y las élites gobernantes. Sobre las élites gobernantes sabemos poco. Desde el año 2000 estamos excavando el Palacio de Xala, del cual hablaré al final de esta plática, pero los conjuntos multifamiliares teotihuacanos se disponen alrededor de los 22 centros de barrio de la ciudad. Y los barrios se disponen probablemente, según mi propuesta, en 4 distritos, de los cuales surgen los 4 cogobernantes del Consejo de Gobierno. Es decir, un centro de coordinación de barrio como Teopancasco, del cual hablaré a continuación, estaba rodeado de conjuntos de grupos corporativos como el de Ostoyahualco 15B. Los centros de barrio tienen sectores rituales, administrativos, artesanales, militares para la policía del barrio, la residencia del administrador y su familia, la clínica del barrio, una alineación de cocinas y almacenes en la periferia y un espacio abierto para festividades, el tianguis del barrio y otras actividades como el juego de pelota o incluso actividades sucias como el teñir telas. Y después de 13 temporadas de campo, aquí vemos la disposición de los sectores funcionales de Teopancasco, que está ubicado al sur de la ciudadela, en otro distrito. Y obviamente del ritual tenemos la enorme plaza con el gran templo y el altar. Tenemos la representación de deidades, tenemos el ritual, uno de los rituales representados en el gran mural de Teopancasco, esta manera de caminar hacia el altar, subir al templo, ir a los puntos cardinales. Lo podemos seguir a través de la química de los pisos de la plaza, pero tenemos rituales foráneos. Por ejemplo, la decapitación de 29 individuos al final de la época Tlamimilolpa, poniendo cada cabeza de cada individuo decapitado en una vasija y tapándola con otra vasija. Ese ritual es de Cerro de las Mesas, Veracruz. Obviamente tenemos otros individuos que no fueron enterrados en entierros formales con huellas de corte, con exposición al fuego. Tenemos obviamente los huesos de esos otros individuos se endurecieron por la exposición al fuego y con ellos se hicieron muchos de los instrumentos de la sastrería de Teopancasco. Obviamente el lugar donde se armaba este traje, este tocado, es la sastrería. Y también se hacían cestos y redes, se pintaban vasijas al fresco, se laqueaba cerámica con aceite de chía. Pero este barrio que yo excavé en 13 temporadas tiene un fuerte vínculo con Veracruz. Hay una enorme cantidad de fauna marina, de cocodrilos, cangrejos, 14 variedades de peces de las lagunas costeras, garcetas con cresta de la costa del Golfo. Aquí podemos ver las cocinas y almacenes alineados en la periferia para dar de comer a los trabajadores del barrio. Y en la sastrería se hacía este traje, pero también los tocados. Tenemos el desprendimiento en las partes faciales de mamíferos para empotrar en los tocados. Y como vemos, muchos elementos marinos están engarzados en el traje, en las mantas de algodón que también venían de Veracruz, que nos representan al sacerdote del océano, lo que Kubler llamó, George Kubler, el sacerdote del océano, porque ningún otro barrio tiene tantísimos elementos marinos en el traje. Por eso el vínculo con Veracruz. Y el análisis de los 116 entierros, algunos con prácticas funerarias típicamente teotihuacanas, otros con prácticas funerarias foráneas, esta mujer foránea cuyos huesos largos rodean el cráneo, o el ritual de la mixtequilla con estos decapitados cuyas cabezas todavía con la lengua, porque tienen el hueso yoides, se pusieron en cazuelas anaranjado San Martín y se taparon con otras vasijas.
Estos individuos fueron analizados de distintos puntos de vista. Gabriela Mejía analizó los elementos traza para ver el aporte marino, terrestre desértico y terrestre no desértico en la dieta. En el laboratorio de isótopos estables del Instituto de Geología de la UNAM se analizaron los isótopos de oxígeno para ver las altitudes de origen y sabemos cuáles entierros venían de la costa del Golfo. Alguno de estos, no solo de la costa del Golfo sino de la costa del Golfo, pero en la zona de Chiapas, enfrente de casi de Palenque, digamos, ¿no? Otros entierros del altiplano, pero de altitudes más bajas que Teotihuacán, varios entierros de la Cuenca de México y 4 individuos de altitudes más altas. Y por isótopos de estroncio 87-86 que hicimos en el Instituto de Geofísica de la UNAM, sabemos quiénes son los migrantes lejanos, quiénes son los migrantes del corredor hacia Veracruz y quiénes son los individuos locales de Teotihuacán. El estudio paleopatológico a cargo del antropólogo físico Luis Adrián Alvarado, que fue tesista de maestría mío, pudo individuar muchos elementos de estrés nutricional en la infancia de estos individuos foráneos que migraron a la gran ciudad y migraron para tener mejores condiciones de vida que las que tenían en sus lugares de origen. Incluso Citlali Funes, una odontóloga de Iztacala, hizo la salud dental de esta población y pudo localizar 5 casos de caries muy severa y casos de parálisis facial en algunos de estos individuos. Luis Adrián Alvarado también hizo el estudio de entesopatías o marcas de actividad en el esqueleto. Pudimos individuar a aquellas personas que se dedicaron mucho tiempo a coser esos trajes que vemos en el mural o a pintar las vasijas, otros a desgastar fibras con los dientes incisivos. Otros individuos tenían la compresión de las vértebras cervicales y el abultamiento en el occipital por haber cargado con mecapal en las caravanas que organizaba Teopancasco hacia la región de Nautla en Veracruz para traer mantas de algodón, las 14 variedades de peces, el cocodrilo, los cangrejos, incluso paraban en Altotonga, Veracruz, para traer vidrio volcánico a Teopancasco. Y los pies de esos individuos tienen los desgastes, las asimetrías, las rugosidades en las falanges de los pies. Hay 3 individuos con exostosis auditiva y una de las causas de la exostosis auditiva es bucear en aguas frías para traer esos moluscos marinos. En el laboratorio de antropología forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas, la doctora Lili Escorcia hizo los perfiles y la aproximación facial de 4 de los adultos trabajadores de este centro de barrio y de un niño que iba a ser militar, que estaba mudando dientes, que fue enterrado en el área militar. El estudio de genética nos habla de la gran diversidad biológica de la población de Teopancasco y por ende de todo Teotihuacán. Con el doctor Rafael Montiel y la maestra, la ahora doctora Brenda Álvarez, en el Cinvestav Irapuato, pudimos constatar que los 4 haplogrupos de Mesoamérica, haplogrupo A, B, C y D, están en los entierros de Teopancasco. Es decir, hay un índice de diversidad biológica muy grande. Y lo que yo propongo es que el barrio que encabeza Teopancasco constituye un grupo corporativo amplio más o menos similar a lo que Lévi-Strauss llamó Société à Maison, es decir, un grupo que tiene un origen común, real o ficticio, que tiene nombres, títulos, emblemas, atavíos que lo distinguen de otros, que tiene reliquias, tradiciones de migración, festividades, danzas, cantos,
Esto es lo que parece Teopancasco, con un fuerte vínculo al océano y por lo tanto probablemente el pez es el emblema de Teopancasco. Este traje es el traje de Teopancasco. Y la riqueza del barrio tiene que ver con el importar mantas de algodón para las élites de Teotihuacán, que son miles de personas que visten mantas de algodón. El resto de la gente viste fibras de agave, de ixtle. Y esta es más o menos la trayectoria, el corredor de sitios aliados de Teopancasco para llegar a Nautla, donde convergen las 14 variedades de peces, los cangrejos, el cocodrilo, los artesanos que van a venir de Veracruz, parar en Altotonga para traer vidrio volcánico, las mantas de algodón, parar en San José Xalasco para recibir los bienes anaranjado delgado, travertino, que se concentran en San Juan Ixcaquixtla y regresar a Teotihuacán. Esto es más o menos cómo está organizada Teotihuacán. La parte más dinámica son los barrios, casi empresarios que organizan sus alianzas, cada barrio hacia distintos puntos de Mesoamérica que se enriquecen, que compiten entre barrios. Pero las élites gobernantes de Teotihuacán, estas élites que son muy difíciles de aprender porque es una sociedad muy distinta a la maya, que está muy claramente representada por el gobernante y su familia en estas escenas donde el gobernante está en tronos, los palacios en las acrópolis. Esto no lo tenemos en Teotihuacán. Probablemente tenemos una estructura corporativa también en el gobierno, un consejo de gobierno. El palacio de Xala, que estoy excavando al norte de la Pirámide del Sol, un palacio de 55,000 metros cuadrados, representa probablemente uno de los palacios de estos cogobernantes. En la plaza central hemos visto probablemente las oficinas de los dos cogobernantes masculinos, el dios del monte y el dios de la lluvia, y sus contrapartes femeninas enfrente. Tenemos un sector habitacional anexo a la estructura del dios del monte, que es el sector que he estado excavando recientemente, con patios, pórticos y cuartos para un sector anexo al dios del monte. Tenemos muchísimas esculturas que fueron rotas en la revuelta de los barrios hacia las élites gobernantes que dio fin a la parte central de Teotihuacán, de la cual hablaremos al final. Y estos palacios tienen artesanos adscritos. En la Plaza 5, en la parte sur, estaban trabajando en cuartuchos de adobe, muy vigilados por gente que trabajaba lapidaria y que estaba en recintos con estuco. Y estos que trabajaban en los cuartuchos trabajaban con pigmentos, trabajaban con cosas sucias. Y en cambio los que estaban en los recintos estucados trabajaban con mica, que es un bien de mucho contenido simbólico. Xala tiene la mayor cantidad de mica de Teotihuacán, 37 kilos hasta ahora, pero también había sastres, había gente que hacía insignias para los gobernantes, incluso un hueso labrado con iconografía maya temprana. Encontramos en la estructura 1, tenemos concha trabajada con insignias de poder y más o menos los sectores funcionales que yo propongo hasta ahora en la parte central de Xala, que es el sector excavado hasta ahora, pues es un palacio con paso de ronda, con vigilantes. El paso de ronda es un muro elevado 3 metros, doble muro, donde hay militares con porras de basalto, con puntas de dardo, con atlatl, que están vigilando que no se metan personas que no estén capacitadas, que no sean adecuadas para trabajar como artesanos, como
en la construcción y mantenimiento del conjunto. Hay militares rondando en el doble muro, pero también hay un grupo militar acá observando el trabajo de la mica y viendo que el trabajo de los lapidarios sea controlado por el que está personificando al dios del monte. Porque en este sector doméstico, anexo al sector del dios del monte, encontramos incluso una especie de cuarto de audiencia donde hay una persona con un collar en el que cada cuenta representa una materia prima distinta, gracias a la identificación del doctor Emiliano Melgar, que es un experto, el experto en lapidaria de México. Pudimos ver que cada una de esas cuentas era de una materia prima distinta, como si fuera un muestrario. Los lapidarios están trabajando en los recintos estucados y los sastres, los ceramistas, los que preparan el estuco, los que preparan los pigmentos, los carpinteros están trabajando en esta plaza. Y en el centro tenemos la gran plaza ritual con las estructuras con iconografía distinta y un templo en el centro. No son templos, son recintos donde personas de la élite gobernante están vistiéndose, personificando a cada una de estas deidades y hacen ritual juntos en el templo del centro. Nosotros pensamos, o por lo menos he propuesto esa hipótesis, dado que Xala fue incendiado. Aquí vemos parte de la techumbre con los morillos de los pinos de la techumbre carbonizados, pero nosotros encontramos muchísimas partes de los techos caídos por el fuego a altas temperaturas de la revuelta hacia las élites gobernantes. Xala no fue el único sitio incendiado. Todas las estructuras de la Calzada de los Muertos están incendiadas y esas estructuras representan los escenarios de las élites gobernantes. No hay huellas de una invasión a Teotihuacán. Esta es una revuelta probablemente de estos empresarios de los barrios que eran demasiado autónomos, demasiado en competencia entre sí, fraguando alianzas por detrás de la estructura corporativa y austera del gobierno. Entonces, yo lo que creo que pasó es que el cogobierno trató de controlar la excesiva autonomía de los barrios y la gente, los empresarios, los nobles de rango medio de los barrios no se dejaron hicieron esta revuelta. Porque en los espacios de las élites gobernantes, todas las esculturas están destruidas, todas las estructuras están incendiadas, pero en los espacios de las élites intermedias, como Teopancasco, que son los centros de barrio, solo se desacralizaron las deidades, se tiraron hacia el piso y solamente el espacio donde vivía el administrador y su familia tiene huellas de fuego, es decir, no está incendiado todo el centro de barrio. Esta historia, un poco de manera muy rápida, es una historia de más de 40 años de trabajo interdisciplinario para ver qué pasó antes de que surgiera la ciudad con estas chozas de los individuos del formativo que, digamos, aprovechaban todo lo que los lagos les daban, lo que las áreas de cultivo alrededor de los lagos, el somonte de la sierra y la sierra les permitían aprovechar. Chozas muy simples de familias nucleares, pero con la aparición de Teotihuacán vemos los conjuntos multifamiliares. Esto es algo nuevo para el centro de México. En mucho la arquitectura de tablero y talud
se recrea gracias a lo que pasó previamente en el Valle de Puebla, donde la arquitectura de tablero y talud es mucho más temprana. Y también la conformación de estas estructuras, 3 estructuras alrededor de una plaza que vemos en las plazas de 3 templos de Teotihuacán, que constituyeron los centros de barrio originales de la ciudad. Alrededor de los centros de barrio se disponen los conjuntos de los grupos corporativos, conjuntos multifamiliares, donde cada grupo que vivía en un conjunto tenía una actividad distinta que ofrecía al barrio. Y estos 22 barrios se disponen en los 4 distritos que yo propongo son, digamos, los espacios de los cuales surge el Consejo de Gobierno. Y en la periferia están los barrios étnicos, los veracruzanos en el barrio de los comerciantes, los oaxaqueños en el sector suroeste y un pequeño grupo de michoacanos en el oeste. Por otro proyecto en el cual participó la maestra Marcela Zapata, sabemos cómo se vivió después del colapso de Teotihuacán gracias a la excavación de 4 túneles con ocupaciones post-teotihuacanas atrás de la pirámide del Sol. Sabemos que en Xala los coyotlatelco epiclásicos que vinieron del Bajío saquearon Xala, están las calas de saqueo, las fosas de saqueo, y sus áreas de actividad las tenemos en los túneles, así como los mazapa y los aztecas. Es decir, gracias a todo este grupo de colaboradores de distintas disciplinas, de estudiantes que hicieron tesis y de ayudantes, se puede hacer una recreación de lo que pasó con la ciudad y con el Valle de Teotihuacán a través de los milenios. Muchísimas gracias, maestra Zapata, a la Universidad de Anáhuac, México, por esta invitación para compartirles más de 40 años de esfuerzo para entender una excepción en Mesoamérica. Muchísimas gracias, Linda, por esta, pues, cátedra realmente de todo lo que ha sido tu trabajo, como bien dices, estos 40 años, de todo lo que te ha llevado entre estudios, investigación, para poder llegar a esto y todavía lo que te falta. Te pediría si puedes dejar de compartir pantalla Con para que mucho así, gusto. vayamos a las preguntas. Claro, te debo de decir que hay gente que tenemos, personas que se han conectado de Estados Unidos, de Líbano, de Perú, de Puerto Rico, de Argentina y de varios estados de la República Mexicana. Así es que ha sido una conferencia que ha verdaderamente causado mucho impacto en las redes. Muchas personas agradecen tu tiempo, agradecen todo tu trabajo. Menciones que con cada conferencia que tú das hay un aprendizaje nuevo. Entonces, verdaderamente, muchísimas gracias por este tiempo. Y ahora sí voy a leer algunas de las preguntas que nos hicieron por Facebook. Pregunta Irra Bar. ¿Nos podría hablar de la relación de los teotihuacanos con los ríos que cruzan la ciudad? Prácticamente todos los trabajos artesanales mencionados usan mucha agua. Y también, bueno, esa es una pregunta. Y también aprovecho para una segunda pregunta, si hay evidencia de intervención teotihuacana en el caudal del río San Juan para poder construir la pirámide del Sol. Esto porque se ve muy evidente cómo su caudal rodea parte de la pirámide. Muchas gracias. Bueno, gracias por el interés, pero el agua es un asunto que digamos, ha sido de atención para Sergio Gómez, por ejemplo. Él se ha preguntado por qué en el sector de la Ventilla ellos encontraron muchos canales muy tempranos que después fueron tapados por la mancha urbana. Es decir, había un sistema de canales pequeños en sectores aluviales del valle, que es la parte donde está la Ventilla,
que originalmente fueron sistemas intensivos para la producción agrícola que fueron tapados cuando creció la mancha urbana. Él mismo en La Ventilla estudió pozos de agua, porque hay otro sistema para abastecerse de agua, que son los pozos. Él en La Ventilla nos enseñó algunos de estos. Hay una tercera que son los grandes depósitos probables de agua. El doctor René Milon tiene uno al oeste de la pirámide de la Luna, una especie de enorme alberca que él propuso, era un receptáculo de agua en un sector donde no hay manantiales, porque el cuarto asunto es el sector de los manantiales de Puxtla en San Juan Teotihuacán. Se ha dicho por arqueólogos norteamericanos que había muchísimos manantiales en el Valle de Teotihuacán, de los cuales queda uno en Puxtla, en donde está la parroquia que ahora, en fin, está en San Juan Teotihuacán. Es una parroquia del siglo XVI que está junto a manantiales. Y el quinto punto serían los ríos. Como vemos, el río San Juan en la traza urbana de Teotihuacán fue canalizado en ángulos rectos para seguir esta ortogonalidad de la ciudad. Es decir, hay muchas fuentes de agua, pero el río San Juan no rodea a la pirámide del Sol. El río San Juan limita la parte media, a nivel este-oeste, la parte media de la ciudad. Es un límite de la zona aluvial al sur y de la zona de escoria volcánica al norte. Entonces, el río San Juan también ha sido estudiado por Sergio Gómez porque él, ahora en su estudio de la ciudadela, localizó grandes canales cerrados como albercas alargadas asociadas al río San Juan, talladas en el tepetate, con escalinatas para bajar, como si hubiera receptáculos de agua asociados también a la ciudadela. Él propone que la propia ciudadela pudiera haber sido sellando los canales de drenaje, se podía inundar y recrear el origen del mundo en la ciudadela. Sin embargo, no muchos arqueólogos se han adherido a esta propuesta. Así que hay varias fuentes de agua en la ciudad, pero sin duda alguna para 125,000 personas a la larga, hacia finales de la época teotihuacana, no fueron suficientes. Hay una sequía probable al final de la época teotihuacana que exacerbó este problema del agua y de los recursos de alimentación. Además de la revuelta, además de cómo la ciudad impactó sobre su medio ambiente por requerir combustible, madera para las construcciones, combustible para los fogones domésticos, para quemar cal, para quemar la cerámica, para cocer la cerámica, pues obviamente hubo un impacto sobre el ambiente. Todos estos factores son los que inciden en el colapso de esta enorme ciudad. Perfecto, Linda, muchas gracias. Tenemos otra de Mildred Serra. Si no comían verduras ni frutas, ¿cuánto entonces vivieron o eran solo carnívoros? No, no, no. A ver, hay una diferencia muy grande de la población teotihuacana normal de la ciudad a aquellos individuos que están anclados, que son foráneos y que están anclados trabajando muchas horas al día, vigilados en los centros de barrio o en los palacios de los gobernantes. Son dos sistemas de alimentación distintos. La población teotihuacana tenía acceso a muchísimos recursos. En Ostoyahualco 15B vimos que son albañiles del estuco, pero ellos comen maíz, frijol, calabaza, chile, huauzontle, quelites, tejocote, capulín, además de animales domésticos como perros y guajolotes alimentados con maíz. En Ostoyahualco 15B incluso
criaban conejos alimentándolos con maíz, pero también consumieron venado, consumieron liebres. La población de la urbe tenía una dieta muy completa, pero a los anclados en el centro de barrio, que eran foráneos, que trabajaban muchas horas al día como maquiladores, se les daban raciones de maíz alimentado, o sea, maíz, atoles, tortillas, tamales y animales alimentados con maíz como perros y guajolotes. Entonces, ellos no tenían una subsistencia muy, digamos, completa. Y en su infancia, en sus lugares de origen, es donde no comían bien, no en Teotihuacán. En Teotihuacán tenían raciones diarias de comida, las cocinas y almacenes alineados era para darles de comer, pero les daban sobre todo maíz. Ok, perfecto. Eh, Te hago unas dos, tres preguntas más. Sí. Dice Octavio Torres, ¿hay evidencia de la presencia del culto a la serpiente emplumada en Teotihuacán? Miren, aquí hay un asunto delicado porque ciertamente el distrito sureste de Teotihuacán tenía el templo de la serpiente emplumada, era el grupo serpiente y este grupo probablemente fue expulsado de Teotihuacán en la fase Tlamimilolpa. Es decir, el cogobierno de los 4 distritos funciona en la fase Tlamimilolpa. Pero hacia 300 y algo, cerca del 350, algo sucede en toda la ciudad que el nivel Tlamimilolpa es tapado para construir la ciudad de época Xolalpan, que va de 350 al momento del incendio en 570. Hay 2 ciudades superpuestas. Es decir, el fin de la época Tlamimilolpa tiene que ver con la expulsión del grupo serpiente, tiene que ver con la desacralización del templo de la serpiente emplumada, arrancando las esculturas, quemando el templo y construyendo una plataforma enfrente para que no se viera la fachada. El grupo serpiente fue expulsado y mi hipótesis es que ese grupo expulsado trató de hacer un golpe de estado en Teotihuacán y los demás personajes del cogobierno no lo permitieron. Quisieron tener el gobierno en manos únicas, como lo hacen los mayas, pero los demás no lo permitieron y expulsaron al grupo serpiente. Qué curioso que en 378 se ve a un grupo armado dar una especie de golpe de estado en Tikal. Es decir, para mí el grupo serpiente se dirigió al área maya, a la otra gran ciudad entonces, a dar un golpe de estado y a instalar una pequeña dinastía teotihuacana en Tikal. Es decir, búho lanzadardos que se ve en la zona de Tikal, e instala esta pequeña dinastía, probablemente haya sido un elemento del cogobierno del grupo serpiente. En relación a esa misma, como complementando un poco esta pregunta, el grupo o el sector de la serpiente emplumada tendría una disposición espacial arquitectónica distinta a la de Shala. ¿Shala es un complejo único o hay algunos otros complejos dentro de lo que aún no se ha explorado que pueda ser similar a Shala? Bueno, está el Palacio del Quetzalpapalotl, pero la doctora Verónica Ortega, que recientemente lo excavó, porque primero el maestro Jorge Acosta lo excavó en los años 60, ¿verdad? La doctora Verónica Ortega, que recientemente ha excavado el Palacio del Quetzalpapalotl, ella dice que no tiene la privacidad que tiene Xala, que es un conjunto arquitectónico destacado, pero ligado al ámbito urbano. Sin embargo, es una especie de palacio. Y ahí está un poco la duda, porque estando en la Plaza de la Luna, el acceso ligado a la Plaza de la Luna, probablemente el grupo Águilas tuviesen su sede en el Quetzalpapalotl, muy ligado al templo que es la pirámide de la luna. Es decir,
En Xala tenemos al grupo del suroeste y del noreste. En el Quetzalpapalotl pudiera estar el grupo Águila del noroeste y el grupo Serpiente fue expulsado al final de la época Tlamimilolpa. Entonces, el palacio del grupo Serpiente puede estar alrededor de la ciudadela. Yo me preguntaba si los dos palacios, entre comillas, al norte y al sur del templo, pudieran haber sido sede del grupo Serpiente, pero las excavaciones de la doctora Ana María Jarquín revelan pues que no necesariamente son gobernantes, más bien son sacerdotes del ámbito de la serpiente emplumada y del dios de la lluvia, que es deidad estatal. Entonces, el grupo Serpiente, probablemente expulsado, da su golpe de estado en Tikal y a muy recientes fechas, al sur de Mundo Perdido de Tikal, un espacio muy con muchos elementos que recuerdan a Teotihuacán, se acaba de ubicar por el sistema LIDAR una pequeña réplica de la ciudadela. Es decir, en Tikal están encontrando muchos elementos teotihuacanos y una especie de ciudadela en chiquito. Entonces, ¿no será que el grupo Serpiente quiso replicar su sede del poder en esa Tikal un poco antes del golpe de Estado y después de que se hace el golpe de Estado? Tienen a Teotihuacán plenamente representado porque ellos son digamos, del distrito sureste, tienen que tener su ciudadela. Eso es lo que les pudiera yo decir. Wow, esto último que estás mencionando está muy interesante porque obviamente cuando avancen en esos trabajos, pues se va a poder comprobar y completar mucha de la información que tú tienes hasta el momento. Eh, dos preguntas más y ya con eso terminamos. Elisa Manzanilla te pregunta que ¿cuál crees que sea la finalidad de las representaciones de las deidades en Shala? Yo creo que los personajes del cogobierno representan, se visten como esas deidades, las personifican en el ámbito de la gran ciudad. Pero no hacen mucho más que eso. La élite gobernante es austera, no es tan rica como los barrios. Ellos están representando a las deidades, tienen poder simbólico, pero yo creo que tienen muy poco poder fáctico. Claro está que más allá de las fronteras de la Cuenca de México, el prestigio de la gran ciudad, pues es enorme, pero estos personajes del cogobierno personifican a las deidades. Por eso están sus representaciones con ellos en sus oficinas. No son templos, son sus recintos. Eso es lo que yo creo representa. Y una última pregunta que esa ya es mía. ¿Por qué Teotihuacán es esta ciudad excepcional? ¿Por qué estos patrones que estás tú viendo en el registro arqueológico con toda esta interdisciplina no se dieron en algunos otros lugares de Mesoamérica? ¿Qué hubo en Teotihuacán que hizo que tengamos esta ciudad excepcional con barrios, con una multietnicidad, con todo este trabajo que has mencionado y que lo has analizado a través de todos los laboratorios, la osteología, la paleobotánica, química? ¿Qué hubo realmente en Teotihuacán que la hace ser esta ciudad excepcional? Yo creo que tres cosas. Uno, la erupción del Popocatépetl hizo que se desplazaran contingentes humanos huyendo de una catástrofe del formativo final, y varios de esos individuos yo creo que llegaron a un valle ya ocupado por agricultores, pescadores, cazadores, que vivían de manera muy simple. Pero la cercanía a las fuentes de obsidiana de Otumba y de la Sierra de las Navajas, pues digamos, la materia prima de la tecnología del centro de México es la obsidiana. Es decir, Teotihuacán también tiene la cara no solo de la capital de este estado tipo pulpo, sino del controlador de la obsidiana de Otumba y de la Sierra de las Navajas. Y la obsidiana de la Sierra de las Navajas es de color verde, que es el color de lo sagrado.
Teotihuacán regala punzones de autosacrificio a los dignatarios mayas, hechos en esas finas navajillas que tú has estudiado en Xala y en Teopancasco, ¿verdad? Es decir, es un regalo, pues están hechas de, de ese vidrio volcánico de color verde. El control de la obsidiana es muy importante. La llegada de contingentes de Veracruz llegan muy pronto después de la erupción. De Oaxaca también llegan muy pronto y traen la tecnología de la cal. Es decir, se vuelven un espacio de socializar tecnología, socializar conocimientos, compartir, hacer un pacto multiétnico, ¿verdad? Entonces, se vuelve también en la última de las caras de esta ciudad, la ciudad sagrada. El dios de la lluvia es una deidad pan-mesoamericana, se llama Cosijo en Oaxaca, Chac en el área maya, Tlaloc en unos supuestos, digamos, nahuas que se están moviendo quizá ya hacia el centro de México. Todos los pueblos mesoamericanos tienen a esta como la deidad principal. El dios de la lluvia tiene una fuerza y Teotihuacán es la ciudad del dios de la lluvia. Por eso, cuando se funda Copán, Quinixyashcucmó viste las anteojeras del dios de la lluvia. El prestigio de Teotihuacán es brutal en Mesoamérica. Pues muchísimas gracias, Linda, por esta extraordinaria ponencia y conferencia magistral. Están preguntando por ahí si hay recomendaciones bibliográficas. Bueno, pues de entrada les diríamos que consultaran el perfil de academia de Linda, que tiene constantemente lo está actualizando y constantemente están ahí todas sus publicaciones. Obviamente una obra que es muy accesible para aquellos quienes no son arqueólogos es la obra que presentaste en el Colegio Nacional de Teotihuacán, una ciudad excepcional. Ahí la pueden consultar y la pueden descargar para que la puedan leer, ¿no? Y pues bueno, de verdad agradecerte este tiempo, todo tu conocimiento, todos estos años que has trabajado en Teotihuacán y en otros lugares que te han permitido, obviamente, hacer estas comparaciones, porque me queda claro que si has trabajado en Turquía, en Egipto, en Israel, en Bolivia, te ha ayudado para pues, tu objeto, tu objetivo realidad, que es entender la ciudad excepcional de Teotihuacán. Así es, así es. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a la Universidad Anáhuac México. Muchísimas gracias, Linda. Con esto les agradecemos a todos los que se conectaron a Facebook. Decirles que la conferencia se queda en el perfil de Facebook y pronto la migraremos también a nuestro canal de YouTube del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad y ahí la pueden volver a ver y la pueden ver cuantas veces quieran para poder pues tener más claros algunos de los conceptos que nos dio Linda hoy día. Muchísimas gracias, Linda. Con esto cerramos la transmisión y bueno, agradecerles a todos este tiempo y de manera particular a ti. Muchísimas gracias, Linda. Gracias. Ya estamos fuera ya, estamos fuera de Facebook. Ya. Pero se sigue grabando, ¿eh? Sí, se sigue grabando ya la